Vamos a estar abriendo la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Levántenlas. Muy bien. ¿Y los gomelos, los pupis trajeron sus celulares? Muy bien. ¿Cuántos trajeron sus libretas de apuntes? Muy bien. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 5. Vamos a orar. Padre, respalda tu palabra, Señor, en esta mañana. Permite que esta semilla sea poderosa para nuestras vidas. Háblanos tú, Señor. Usa tu Espíritu Santo para tocar nuestras vidas y ayudarnos a entender que necesitamos de ti, que necesitamos de tu bendición, necesitamos de tu transformación. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias y te pedimos, Señor, que transforme nuestra vida para que no nos apartemos de ti y podamos tener una relación confiada y cercana a ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 5 en adelante. ¿Cuántos lo tienen? Dice la Biblia en el versículo 5: aconteció que cuando el arca de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Amén. Esta es una historia triste. Es una historia terrible. Elí era un hombre anciano que había perdido la visión, no solo física, sino espiritual. Ya estaba entrado en años y había conservado tal vez una barriga. Estaba pesado el hombre, estaba gordo, obeso, pero al mismo tiempo estaba deteriorado en muchos aspectos de su vida. Sus dos hijos eran unos impíos. Los dos hijos de Elí eran Ofni y Fines, hombres que estaban en el oficio del sacerdocio, en el templo. Pero estos hombres habían sido unos completos descarados. Habían convertido el templo en un burdel. El lugar donde se debería adorar a Dios se había convertido en un lugar donde estos hombres dormían con las mujeres que iban al templo. La ofrenda que era para el Señor, cogían una gran tajada para ellos. Robaban
lo que venía para Dios. Elí fue un padre permisivo que no corrigió a sus 2 hijos. Y esto terminó en una gran hecatombe para todo Israel, porque Dios decidió impartir juicio, no solamente contra Elí y sus 2 hijos, sino también contra el resto del pueblo, porque se había dejado pervertir frente a semejantes cosas que estaban ocurriendo. Quiero hacer un paréntesis. Si usted como padre no educa bien a sus hijos, no solamente van a sufrir sus hijos, sino usted como padre o como madre va a llorar lágrimas amargas. Cuando los filisteos se dieron cuenta que el arca, que era algo parecido a esto, el arca de Dios estaba compuesta por un cajón de oro, por 2 figuras, 2 querubines que unían sus alas. Y dentro de ese cajón habían 3 objetos: el maná que Dios les había dado en el desierto, las tablas de los 10 mandamientos que Moisés había recibido, y la vara que había florecido, la vara que después fue conocida como la vara de Aarón, a través de la cual se hicieron muchos milagros. Eso estaba allí escondido, guardado como un recuerdo. Cuando llegó el arca al campamento de los israelitas, ellos gritaron: Dios está con nosotros. Y los filisteos escucharon el alboroto. Dijeron: ¡Ah! ¿Quién podrá ayudarnos? No apareció el chapulín. Ellos temieron la presencia de Dios. Aquel Dios que hizo milagros en Egipto, ahora ha venido al campamento de los israelitas. ¿Quién podrá ayudarnos?, dijeron. Lo interesante es que los filisteos dijeron: no importa, peleemos. Y el pueblo de Israel, a pesar de que tenía el arca de Dios, fue derrotado. Fue una gran catástrofe para Israel, porque ellos nunca habían perdido esto, donde permanecía la presencia de Dios. A propósito, en cualquier tribu pagana, en medio de los querubines pondrían una estatua de su Dios. Pero el espacio estaba en blanco, recordando que Dios es espíritu. Israel había perdido el arca, pero más que el arca habían perdido la presencia de Dios, habían perdido la gloria de Dios que les acompañaba. Dios que les había acompañado por el desierto, que había hecho grandes milagros y que había estado un tiempo cuando ellos llegaron a la tierra prometida, se había ido. La protección de Dios se había ido. ¿Por qué? Por el pecado de Israel, por el pecado de Elí, por el pecado de Ofni y Fines. Esto había traído destrucción. ¿Y cómo se aplica esto a nuestra vida? Usted puede tener liturgia cristiana, usted puede venir al culto, y usted puede abrir su Biblia y ponerla allí en un altar, en el Salmo 91. Puede tener un versículo a la entrada de su casa que diga: en esta casa está el Señor. Puede tener un aviso en su nevera que diga: Dios proveerá y Dios suplirá. Pero si usted no está alineado con Dios, si la presencia de Dios no permanece en su casa, de nada va a servir. Puede que usted haga muchas cosas, pero si la presencia de Dios no está, nada va a servir. ¿Cuántos lo creen? La relación más importante en su vida no es su relación con sus hijos, no es su relación con su esposa o su esposo. La relación más importante en su vida es su relación con Dios, su intimidad con Dios. El pueblo había olvidado eso. El pueblo se había olvidado de tener una intimidad con Dios. Y el pueblo gritaba
de alegría, pero no entendían que la presencia de Dios se había ido. Qué pasaje tan triste. Imagínense nosotros cantar un domingo en el culto y no darnos cuenta que la presencia de Dios se ha ido por el pecado. Qué triste. Muchos en ocasiones nos casamos con liturgias, pero olvidamos que la presencia de Dios es lo más importante, una relación con Dios. Debemos volver nuestro corazón a Dios para que su presencia nunca sea parte de nosotros. Y hoy quiero que analicemos un momento lo que significaba el arca para el pueblo. El arca, como le dije, contenía 4 aspectos que nos sirven hoy como un símbolo que es imprescindible para nuestra relación con Dios. Si usted estos elementos de los que vamos a hablar no los tiene presentes en su vida, usted puede caer en frialdad espiritual. Y la frialdad espiritual lo puede llevar a que la presencia de Dios sea parte de nuestras vidas. Y no queremos que eso pase. Lo primero que queremos recordar es que en el arca habían unas tablas que tenían la ley de Dios. Tenían los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Esto servía como instrucción para el pueblo, era la palabra de Dios para el pueblo. Pues en la actualidad no tenemos esas tablas, pero Dios sí nos ha dejado algo escrito. Como lo que dejó escrito allá en las tablas de piedra, ahora tenemos algo escrito para nuestras vidas. Y es que la palabra de Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de la palabra de Dios. Omnifines se habían olvidado de la palabra de Dios. Porque si ellos hubiesen recordado lo que Dios decía, no hubiesen convertido en un burdel el templo de Dios. El problema es que muchas veces como pueblo de Dios olvidamos la palabra. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 97? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista hablaba del amor que le tenía a la palabra de Dios. Amaba, se deleitaba en la presencia de Dios y en su palabra. Si ustedes degustan cierto tipo de alimentos y cuando se los sirven dice, uy, qué delicia, cuánto me gustaría comer más. Algo parecido le pasaba al salmista. Se deleitaba en la Biblia, en lo que estaba escrito hasta el momento, que era el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento. La Biblia no es solo un libro de consejos prácticos. No es solo algo para escucharlo el domingo. La Biblia es el propósito de Dios para nosotros. Por eso en estos 40 días vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de la Biblia. Aunque vamos a leer un libro, este libro trae pasajes bíblicos que nos guían y que nos enseñan qué Dios tiene para nosotros. Moisés le dijo a Josué en Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El pueblo de Israel había olvidado la ley del Señor. Y el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios en la actualidad está olvidándose de la palabra. La estamos dejando a un lado. La familia que ama la palabra de Dios y la obedece será una familia bendecida por Dios. Parece que algunos no lo escucharon. La familia que ama la palabra de Dios será una familia bendecida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Omnifines rechazaron la ley.
Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿qué tanto interés usted tiene por la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted aprendió un versículo bíblico? Pastor, hace como 3 años. Me aprendí ese que perro que ladra no muerde. Hemos olvidado la palabra como un alimento necesario. ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó en la palabra de Dios? Que leyó algo y dijo, Señor, ¿qué me quieres decir? Y volvió y lo leyó y, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Cuándo fue la última vez que en familia pudieron tener un tiempo para meditar en la palabra? Que Dios le habló. Uy, no, pastor, en mi casa es puro Netflix. El patrón del mal, buenísima. Narcos. Primera de Narcos, capítulo 2. Estamos viéndonoslo en familia. Y hemos dejado a un lado la palabra de Dios. Hemos dejado a un lado lo que necesitamos para que cambie nuestra familia. Y después nos quejamos porque nuestros hijos están apartados del camino. Tal vez Elí no hizo bien su trabajo al ser un sacerdote para sus hijos. Hoy es un día para recuperar lo que perdimos. El pueblo de Israel dejó perder la palabra, la ley. Hoy es un momento, antes de que perdamos muchas cosas más, la tenemos, aprovechémosla, disfrutémosla, meditemos en ella, obedezcámosla. Porque cuando se ponen las cosas peor y lo hemos perdido todo, ahí sí queremos encontrarla. Y ya se ha perdido. Una segunda cosa que había allí en el arca eran los querubines. Los querubines eran un símbolo. Los querubines tienen como propósito en el cielo la adoración. ¿La qué? Adoración. Adoran al Señor. Y servían como un símbolo de adoración. Note que el pueblo de Israel no adoraba a esos querubines. Simplemente era una representación de la adoración. ¿Y qué dice el Salmo 10, versículo 1, la segunda parte? Que estás entre querubines, resplandece. El resto del versículo dice, oh pastor de Israel, tú que estás en medio de querubines. Cuando perdemos la adoración, lo perdemos a Él. Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando usted está perdiendo el enfoque de adorar a Dios, usted está perdiendo también en parte de la presencia de Dios. Cuando usted coge su celular y se pone unos audífonos y empieza a decir, querida, puro Juan Gabriel, está perdiendo la presencia de Dios. Algunos en su auto ponen la emisora, empiezan a tararear la canción y llegan al trabajo de mal genio, llegan enojados. El ámbito espiritual en el que se han movido es un ambiente alejado de la adoración. Ponemos música en nuestra casa alejada de la presencia de Dios y queremos que nuestros hijos adoren a Dios. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. También pasa aquí en la iglesia. Aquí adoramos 30 minutos, un poquito más. Y tal vez algunos dicen, no, yo llego a lo más importante, a la palabra de Dios. Y se pierden esa riqueza de adorar al Señor. Usted, si se pierde ese principio, usted le está diciendo a Dios, no me interesa adorarte. Debemos disfrutar cada oportunidad para adorarle, para cantarle, para decirle, te amo Jesús. Pero no solamente con cánticos,
sino también con nuestra forma de vivir le adoramos. Dice que ese es su verdadero culto, Romanos 12:2. Debemos aprender que con nuestra manera de actuar es una manera también de adorarle, además de cantar. Alguien dice, yo llego tarde porque yo canto mucho en la casa de oración. Es porque no ha descubierto el poder tremendo que trae la adoración en congregación. Es un imán que trae la presencia de Dios. La adoración es una entrega y una admiración total. Israel había olvidado que no era solamente cantar porque les encantaba cantar. Estaban olvidando la otra parte. Además de cantar, obedecer. Número 3, la otra cosa que estaba en el altar, en el arca, era el maná. Ayer, para los que vinieron a la oración a las 7 de la mañana, nuestro hermano Marcos nos compartió un mensaje especial sobre el maná. El maná era ese alimento que Dios proveyó en un lugar donde no nacía nada. El desierto. El pueblo de Israel salió al desierto y no encontraban nada que comer. Y se empezaron a quejar contra Dios. ¡Ay, Señor, allá comíamos habichuelas y garbanzos, algarrobas, y aquí no comemos nada! El Señor dice que proveía en las madrugadas algo que nadie sabía de dónde salía. Algo que parecía la semilla de cilantro y que sabía como hojuelas con miel. Y que todos los días degustaban ese alimento, lo disfrutaban. Y fue provisión durante 40 años. ¿Cuánto? Provisión de Dios. El maná representa la dependencia que ellos tenían de Dios. Porque ¿quién proveía el maná? Dios. Y el maná significaba dependemos de Dios. Si ellos no comían maná, se morían de hambre. Dependían directamente de Dios. Cuando ellos comieron el maná, dijeron, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Eso es como cuando mi esposa ve por YouTube una receta y me sirve algo. Yo, ¿y esto qué es? ¿Qué es ese invento? Pero lo he disfrutado. Y el pueblo lo disfrutaba y se alimentaba de él. Maná significa, ¿qué es esto? Eso significa maná. Entonces cuando le den algo raro, diga maná. ¿Qué es esto? Muy bien. Para que nuestra relación con Dios funcione, tenemos que depender completamente de Él. ¿Se ha dado cuenta cómo a veces dependemos de lo que hay en la cuenta? Nuestro estado de ánimo cambia si la cuenta bancaria o si el dinero que está debajo del colchón está escaso. Nuestro estado de ánimo cambia. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque terminará adorando a uno y dejando al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tu dependencia no está en lo que vendiste en el negocio el día de ayer. Tu dependencia no está en el trabajo. Tu dependencia no está en las cosas de este mundo. Tu dependencia está completamente en el Dios de los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Israel perdió la dependencia de Dios. Y para que nuestra relación con Dios funcione, tenemos que aprender a descansar en Él. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando usted abra su negocio, no se preocupe tanto por qué tan limpio está. Cuando usted abra su negocio, póstrese delante de Dios
Dígale, Señor, este negocio tú me lo has dado. Tú lo has provisto. Bendícelo, Señor. Bendícelo. Gracias por él. Dependo no de este negocio, dependo de tu mano bendita. Pero a veces nos preocupamos tanto por limpiar todo, pero nos olvidamos que dependemos de Dios, que Él es el que nos dio ese negocio, que Él es el que trajo la provisión para todo lo que tenemos. Porque cuando nos preocupamos más por lo limpio que está, aunque es importante, pero esa es nuestra prioridad, la limpieza, el llegar temprano, nos olvidamos de quién dependemos y dependemos del Dios que es el dueño del oro y la plata. Amén. Juan 14:5 nos dice, separados de mí, nada que valga la pena, eso lo anexo yo, podemos hacer. Porque el ateo dice, yo he hecho muchas cosas sin Dios, pero nada que valga la pena, separados de Dios, podemos hacer. Número 4, la cuarta cosa que había en el arca era una vara. Y la vara fue usada por Moisés. Y fue usada después por Aarón para hacer un milagro. La vara en la antigüedad era un símbolo de autoridad. ¿Un símbolo de qué? De autoridad. Y ellos habían perdido la autoridad. Israel no tenía ninguna autoridad. Elí había perdido la autoridad frente a sus hijos. Sus hijos habían perdido la autoridad frente al pueblo. Israel no tenía ninguna autoridad como pueblo de Dios. ¿Qué contraste con Jesús? La Biblia nos dice en los evangelios, y les hablaba como quien tiene autoridad. Porque el Espíritu Santo reposaba sobre Jesús. Sobre el pueblo de Israel se había ido. Muchas veces nuestra autoridad se ha ido porque no estamos buscando la presencia de Dios. Cuando usted pierde su relación con Dios, pierde la autoridad. Y eso aplica en la familia. Muchas veces queremos corregir a nuestros hijos. ¿Usted por qué está haciendo eso? Y nuestra relación con Dios está caída. ¿Usted por qué usa tanto el celular? Y en las noches pegados al celular. Nuestra dependencia de Dios nos da autoridad y nos permite admirar a aquellos que realmente dependen de Dios. Yo recuerdo que mis dos abuelos, cuando fallecieron, cada uno dejó una herencia. Pero cuando vivían yo decía, Padre, ¿por qué mi abuelo cristiano no vive tan próspero? A veces lo veo como que le toca muy duro. ¿Y por qué mi abuelo mundano, que le gusta tanto el alcohol y tanto las mujeres, es tan próspero? Pasó el tiempo y los dos fallecieron. Lo interesante fue la herencia que cada uno dejó. El abuelo que estaba en el mundo dejó una herencia material, una herencia por la cual muchos de sus hijos pelearon y ahorita queda muy poco de esa herencia. La herencia que dejó el abuelo cristiano no fue material. Él sembró el evangelio en sus hijos. Y por haber sembrado el evangelio a sus hijos, sus nietos, seguimos al Señor. Y por haber sembrado el evangelio, ahora sus bisnietos, muchos que él no conoció, ahora están sirviendo al Señor. Y cuando llegue el momento de partir, en el cielo tal vez vamos a poderle abrazar todos los que nos convertimos. Gracias, porque usted nos dejó una herencia, una mansión gloriosa que no se acaba. Usted nos ha dejado la mejor herencia que alguien nos pudo haber dejado. Cuando este hombre vivía,
todos guardábamos silencio por la autoridad que tenía. Cuando mi otro abuelo hablaba, uno de mis tíos se enfrentaba a golpes con él. La autoridad viene cuando tenemos una relación con Dios. Quiero finalizar diciéndole algo. 40 años después, el arca volvió. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 1 al 2. Segunda de Samuel capítulo 6. Habían pasado 40 años y un hombre, un rey llamado David dijo: es hora de traer el arca. Lograron quitársela a los filisteos. Realmente Dios no quería estar con los filisteos y él hizo cosas para que el arca volviera. Pero el pueblo temía tener el arca. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces estaban llevando la presencia de Dios. Y en ese momento, mientras llevaban el arca, consiguieron un carro nuevo. Iban danzando delante de Dios. Iba David gozándose en la presencia de Dios, danzando. Y el arca la habían puesto en unos bueyes, rines de lujo, vidrios polarizados. El arca allí puesta y danzaba todo el pueblo gozoso, llevando el arca hasta Israel, hasta Jerusalén. Se gozaban y se alegraban, cuando de repente algo pasó. Cayó muerto Usa. Todo quedó en silencio. David quedó sorprendido. Los bueyes iban a tropezar y Usa, en un acto de temeridad, tomó el arca para que no se cayera y cayó fulminado y muerto. Puede leer el resto del capítulo. Todo el mundo empezó a temer porque la presencia de Dios había consumido. Y nadie quería el arca porque ahora el que la tocara moría. Dijeron: no, llevemos el arca. David había cometido un error. El arca debía llevarse sobre los hombros de los levitas, no sobre un carro nuevo. El querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios trae problemas. Pero en el versículo 11 nos dice lo siguiente. Con esto termino. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom. Ya sigo leyendo. Golpearon en la casa de un hombre íntegro, Obed-Edom. El rey David dice que si usted quiere tener el arca, probablemente uno puede pensar: el arca, uy, sí, tráiganla. Pero Obed-Edom, el arca que mató al hermano Usías. Dice que el arca la llevaron a la casa de Obed-Edom. Tal vez la pusieron en la sala. Yo puedo imaginarme esa noche, a la medianoche, Obed-Edom: todos están bien, no se ha muerto ninguno acá en la casa. ¿Usted está bien? Sí. Bueno, vayan a dormir. Suegra, usted duerma al lado del arca. Dice la Biblia en el mismo versículo: 3 meses estuvo el arca y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa.
En esos 3 meses él tenía un cultivo tal vez atrás de la casa. Y las zanahorias eran zanahorias grandes. Las cebollas gruesas. La cuenta bancaria de Obed-edom, que tal vez estaba en 500,000, se había convertido en 5 millones. La presencia de Dios estaba bendiciendo la casa de este hombre. Yo no sé cuántos van a notar ser anfitrión de grupos pequeños, pero los grupos pequeños lo que buscan es llevar la presencia de Dios a su casa. Que allá se pueda adorar, que allá se pueda meditar en la Biblia, que allá usted pueda obedecer a Dios, alabarle, gozarse en Él. Que la presencia de Dios llegue a su casa. Obed-edom vio la presencia de Dios y cuando David escuchó, ¡ah! Tráiganse el arca. La presencia de Dios vino y está bendiciendo y la trajeron a Jerusalén. Finalizo diciéndole algo. Si usted ha dejado la palabra a un lado, si usted no está adorando, si usted siente que ha perdido la autoridad como hijo de Dios, la identidad como hijo de Dios, si usted siente que su relación con Dios no está bien, es un momento de tomar decisiones, porque cuando la presencia de Dios está, hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Quiero repetirlo. Cuando la presencia de Dios está en un lugar y en una vida y en una familia, hay bendición. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé cuántos de ustedes quieren la presencia de Dios, pero yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que Dios obre. Yo quiero ver una iglesia llena del poder de Dios. Quiero invitarlo a que se ponga de pie un instante. Vamos a orar. Tal vez usted ha dejado la palabra a un lado. Tal vez usted ha dejado la adoración a un lado. Tal vez usted ha dejado su dependencia de Dios. Usted depende más de un negocio. O está dependiendo más de un marido. O de que otros le den. O está dependiendo de muchas cosas. Es un momento para decirle: Dios, perdóname. Dependo de ti. Padre, hoy como tu iglesia recordamos que nos parecemos mucho a Israel. Te pedimos perdón, porque aunque somos tu pueblo y tenemos tu palabra, muchas veces la pereza, el desánimo han dejado que tu palabra no sea nuestra prioridad. Nos hemos dejado deleitar por los sonidos del mundo, muchas veces escuchando música que no te agrada, que niega tu nombre, Señor. Te pedimos perdón. Ayúdanos a recordar que la música fue creada para adorarte a ti. Todo lo que ha sido creado ha sido para alabanza de tu gloria, para ti. Perdónanos porque en nuestras vidas nos hemos olvidado de que dependemos de ti, no de un trabajo, no de un negocio, no de lo que alguien nos da como una bendición. Perdónanos cuando nuestro estado de ánimo ha decaído y hemos sido como Israel, olvidándote, olvidando nuestra dependencia de ti. Y finalmente te pedimos perdón porque nos ha faltado autoridad. Y esa autoridad nos ha faltado porque nos ha faltado tu presencia. Te pido que levantes una iglesia que dependa de ti. Que levantes unos hijos que traen una herencia próspera y de bendición para sus familias, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Ayúdanos a hacer las cosas a tu manera. Pon el sentir a mis hermanos de abrir sus casas para un grupo pequeño también.
que quites la pereza, el temor. Tú usas a los más ocupados. Tú usas a los que no tienen. Eso lo vemos en tu palabra. Si alguien en esta mañana quiere hacer una oración diciéndole a Dios, quiero hacer un compromiso contigo, o quiere entregar su vida al Señor Jesús, voy a invitarlo a que en esta mañana levante su mano. Y voy a invitarlo a que repita esta oración como un compromiso real con Dios. Padre, reconozco que soy débil. Reconozco que mi maldad siempre está delante de mí. Pero te pido que a través de la sangre de tu Hijo, tú me perdones. Ayúdame a reconocer que tu Hijo es el Señor de mi vida. Que Jesucristo es tu Hijo y es mi Salvador. Reconozco que Jesucristo es el Cristo. Ayúdame a tener un tiempo de entrega a ti. Que mi casa sea casa de oración. Que mi vida y mi familia te conozca y se entregue a ti. Bendice a cada persona que ha levantado su mano en esta mañana, porque algunos de ellos quieren tener una relación verdadera contigo. Y así como Obed-Edom fue bendecido con tu presencia, así tú traigas una bendición especial sobre tu iglesia, sobre aquellos que quieren buscarte, sobre aquellos que quieren reconocer tu presencia en medio de sus vidas. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Es en el nombre de Jesús que te damos gloria. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que hay bendición en Dios? ¿Cuántos creen que viene bendición para nosotros? ¿Cuántos creen que viene 3 meses de bendición? Y no solo 3 meses, sino todo de aquí en adelante, porque la presencia no se va a ir. Amén. Démosle gloria a Dios, al Señor, y vamos a seguirle cantando con gozo, sabiendo que Él quiere bendecir a su pueblo.